Baruch Hashem. Bueno, aquí estamos respondiendo algunos WhatsApp de inquietudes de hermanos, también inquietudes de algunos pastores que han visto la serie de los videos sobre adulterio y codicia, consecuencias del adulterio, divorcio, bueno, todas esas enseñanzas que di en estos días. Y también una de las enseñanzas que estuve dando fue sobre, respondí acerca de las inquietudes que había recibido a través del WhatsApp. Bueno, esta también fue una inquietud de algunos hermanos a través del WhatsApp. Siempre quiero aclararle que todas las personas cuando enseñamos la palabra o predicamos, aunque no tendría que ser así, estamos sujetos a errores. Muchas veces hacemos furcios, o sea, tenemos equivocaciones al querer expresar algo, lo pensamos de una manera y lo expresamos de otra manera, pero eso no significa que seamos mal instructores. Por ejemplo, no tengo un auricular conectado a ningún oído, ¿no? Nadie me está guiando lo que estoy hablando, ni tampoco me están corrigiendo. Y casi todos los pastores que se ven en la tele o que son instructores, casi todo su material está sumamente dictado y a veces tienen hasta un grupo de 10 consejeros que le están hablando a través del auricular, diciéndole lo que le conviene decir o no, o cuando se tienden a desviar de tema, le están diciendo, mirá que te estás desviando de tema y cosas así. Bueno, los que conocemos el mundo interno de cómo se maneja todo lo que sale a nivel televisivo, sabemos que está sumamente editado. Yo estoy... esto es así como es natural, no hay nada editado, ni siquiera me preocupa mucho cómo enfoco la cámara del celular, porque cuando no grabo con la notebook, grabo con el celular. Bueno, una de los puntos que me han mandado a consultar es sobre Juan 8, la mujer sorprendida en adulterio. A veces me cuesta hacer memoria en un montón de puntos de la época que predicaba bajo la doctrina cristiana. Y si hay algo que los cristianos tenemos, es que nos basamos en versículos bíblicos o en partes muchas veces de versículos bíblicos, porque ni siquiera en versículos bíblicos enteros. Y bueno, y nos aprendemos un solo versículo y ese versículo pasa a ser un caballito de batalla para nosotros, como le decimos, usando una frase común, ¿no? Una frase común. Usamos latiguillos o frases para basar nuestra fe. Bueno, el mundo cristiano, los católicos, las personas que no ahondan en el conocimiento de la escritura, tienden a grabarse pequeños párrafos bíblicos y pequeñas expresiones y lo usan, a veces hasta toda su vida. Recuerdo muchos versículos bíblicos, pero una parte de Juan 8 que muchos los hemos usado. Yo recuerdo haberlo usado muchas veces porque para criticar tengo que autoexaminarme, o para dar una enseñanza diferente a lo que quiero expresar hoy, tengo que examinarme, ¿no? Trato de ser transparente y siempre decir en las cosas que me he equivocado o que me equivoco aún en esta época de mi vida, que es otra temporada de mi vida, ¿no? Estoy viviendo una temporada totalmente diferente a la que vivía otros años y creo que todos vamos madurando en la fe, y madurar en la fe te lleva a tomar conciencia de no hablar bajo impulso. Intento no hablar bajo impulso, intento razonar, intento tener una paz verdadera, a pesar de que todo sea complicado y difícil. Pongo mis ojos en Yahshua y sé que Él es mi refugio, y aunque me esté pasando
cosas desastrosas en mi vida, busco de la Shalom de Yahshua. Busco de mantenerme siempre concentrado en saber que, aunque esté pasando por la peor circunstancia, que el nuevo día de mañana me va a traer otro afán y no preocuparme por lo que me pasa en el día. Bueno, hay una frase que usaba cuando era más un creyente pasional o un creyente pasional sin razonamiento, y como les digo, eso pasa en la iglesia cristiana, protestante y católico, de usar los latiguillos. Una frase que siempre usaba es: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ante cada defensa que iba a hacer, o que las iglesias iban a hacer, o que nuestros hermanos creyentes iban a hacer, para defender a un pecador o defendernos a nosotros mismos pecadores, lo primero que usábamos es la frase: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Aún, bueno, esa frase dicha por Yahshua, de la manera verdadera que él lo dijo, tiene un verdadero significado. Y es el significado de que si no tenés argumentos, si no hay argumentos sostenidos para acusar a una persona, no levantemos acusaciones o no pidamos condena no juzguemos y no pidamos condena sobre la vida de una persona sorprendida en alguna clase de pecado. Juan 8 tiene un título que me parece que es sumamente erróneo, en mi opinión, siempre le digo que es mi opinión, y dice: mujer sorprendida en adulterio, la cual yo los voy a guiar para que ustedes razonen y también saquen su propia conclusión. Que esa mujer es muy posible que haya sido adúltera o no haya sido adúltera, o fue parte de la trampa que planearon contra Yahshua, pero de seguro esa mujer no era adúltera, pero también como está visto, como es narrado en Juan 8, no había pruebas suficientes para lapidarla o condenarla a muerte. Bueno, ahora ya empiezo a contestar estas preguntas. Yo quiero empezar a hacer lo más breve posible. Vamos a leer luego Juan 8, pero vamos a empezar realmente con lo que Yahshua HaMashiach tenía que aplicar en ese momento. Y vamos a ir al libro en el nombre de Yahshua HaMashiach. Toda lectura que tomamos de la palabra tiene que ser siempre poniéndolo a Él, porque Él es el verbo, Él es el que de donde salió la ley, de donde salió todo. Yahshua HaMashiach es la Torah viviente, por lo tanto Yahshua es la Torah y nadie la conoce como Él. Deuteronomio 17. Los pastores protestantes usan poco el Antiguo Testamento y por eso tienden a confundir y a confundir sus congregaciones. El título de esta palabra es exhortación contra la idolatría, pero después vemos que está dentro de los juicios. O sea, este era el juicio que se hacía contra la idolatría y contra muchos pecados de muerte. Y el versículo 4 dice, no está hablando solo de la idolatría, sino que está hablando de, aunque usted va a encontrar el título de esta palabra, exhortación contra la idolatría, usted puede ver un poco más abajo que es aplicable a muchos juicios que tengamos que encarar en la vida sobre pecados. Dice versículo 4: tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, miren lo que dice el versículo 5: llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreado. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo.
Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que está en medio de ti. Después vemos cómo accionaban los tribunales en el mismo Deuteronomio. Y bueno, y como el versículo 9 de Deuteronomio, hay un orden específico de cómo tenemos que hacer las cosas. Y dice, te presentarás ante los sacerdotes levitas, y ante el juez en funciones, los consultarás y ellos te darán el veredicto. O sea que siempre estamos notando un orden acerca de cómo nosotros teníamos que obrar ante cuando se transgredía la ley mosaica o la Torá. Porque yo creo que todo congregado de un sistema, pero sobre todas las cosas nosotros que sabemos cómo funciona una iglesia, tenemos que ser defensores de la sana doctrina de Yahshua. Nosotros nos encontramos en el libro de Judá, es un párrafo bíblico que toda mi vida he usado, porque en cierto momento de mi vida yo soy un escéptico en muchas cosas. Yo siempre, por ejemplo, en mi iglesia nosotros tenemos el consejo de ancianos o de consagrados, y ahí nosotros dirimimos casos especiales, la doctrina, cómo la estamos llevando, la ejecución de nuestras normas internas y de cómo tenemos que dirigir la iglesia. O sea, la dirección de Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach no pasa solamente por la pastora Maris Vidal ni el pastor Benjamín Adán. Pasa por toda una estructura con un cuerpo de consagrados, los cuales son partícipes de cómo se transmite la ley, la doctrina, de cómo resolvemos ciertas situaciones, rencillas, expulsiones de hermanos, cambios en el servicio. Bueno, hay una participación y no es solamente dos personas que llevan a cabo el cumplimiento de nuestras normas legislativas, sino que hay participación del grupo anciano. Y esto lo aclaro porque la iglesia no se dirige bajo el capricho de la pastora Maris Vidal ni el capricho del pastor Benjamín Adán. Nosotros tampoco se trata de una democracia, porque yo creo que la democracia no es aplicable, eso es parte del espíritu de Grecia. Yo creo que la iglesia debe ser dirigida en una teocracia. Es mi opinión. Para mí la iglesia jamás tendría que haber salido de una teocracia. Yo creo que traer la democracia a la iglesia fue lo que le hizo al hombre perder la perspectiva acerca del Adón. Pero yendo al caso específicamente de la mujer sorprendida en adulterio, nosotros vemos que hay ciertas características que se debían de reunir para lapidar a una adúltera o condenar a muerte a una persona, a muerte física. Y bueno, una de las cosas que dice acá en Deuteronomio era que tenía que haber testigos de lo que había pasado. Esos testigos tenían que presentarse ante los sacerdotes levitas y ante el juez de turno que estaba oficiando en ese momento. Entonces se ponía de acuerdo el poder legislativo, vamos a decir así, lo que legislaba, y se ponía de acuerdo también lo que era la ley mosaica o la Torá para cuidar los valores morales del pueblo de Israel. Según el veredicto que ellos dieran, la persona era lapidada o no era lapidada. O sea que también los testigos entraban en todo esto. Los testigos eran fundamentales en la acusación de la persona. No solamente esto, sino que también los testigos, las personas que
estaban prontas para condenar a esa persona, eran los primeros que tenían que tomar la piedra para lapidar. Eran los primeros. Las primeras 2 o 3 piedras, porque la palabra dice 2 o 3 testigos, las primeras 2 o 3 piedras que golpearan a esas personas o a esa persona, a ese individuo, tenía que salir de la mano de los testigos. Y luego todo el pueblo, o sea, las personas que estuvieran, los juicios se hacían al aire libre. Los juicios se hacían al aire libre. Se reunía el pueblo o se reunía una considerable masa de personas para presenciar un juicio. Y bueno, después que los testigos accionaban a tirar las piedras para la lapidación, también el pueblo tenía que participar, y era como una forma de amedrentar el mal, era como una forma de decir, bueno, si ustedes quebrantan la ley y se decide la lapidación, sí o sí usted va a morir físicamente. Entonces, en su corazón está si es la manera si es la manera más apropiada de terminar con el mal en un pueblo. Yo tengo mi opinión personal, yo siempre expongo mi opinión personal, y lo hago porque me gusta ser jugado en lo que enseño, predico. Yo creo que, como les decía en otros videos anteriores, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque soy de los que piensan que una manzana podrida pudre todas las demás. Y bueno, ¿y por qué le explico todo esto? Sobre cómo se tenía que accionar. Porque si nosotros leemos en Juan 8, con este título que empieza, mujer sorprendida en adulterio, y yo le dije, la palabra, nosotros jamás vamos a saber si fue o no fue adúltera. Capaz lo era o capaz no lo era. Porque nosotros, al leer todo el párrafo bíblico, nos damos cuenta que la palabra nos dice que lo que querían hacer era hacer una trampa sobre Yahshua HaMashiach, o sea, una trampa sobre él para tener de qué acusarla. No se olvide que durante los 3 años de ministerios de Yahshua, al leer cada día ir ganando más adeptos en Israel, en la región de Judá y en todas las regiones que componía esa zona, él fue ganando adeptos, y esos adeptos que él fue ganando cada vez lo hacían más popular, y como yo digo, Yahshua era un lugar de consulta para muchos, porque él tenía un razonamiento sabio. Y a lo que yo quiero ir con esto es porque Yahshua, si se cumplía con la Torá en ese momento, con la ley mosaica, Yahshua no podía poner ningún impedimento a que esa mujer fuera lapidada. Vamos a decirlo de esta manera: si esa acción reunía los requisitos de ejecución, de lapidación de esa persona, de ese individuo, Yahshua no podía impedir tal cosa, porque Yahshua era la Torá viviente. Y él conocía bien la palabra, él conocía la Torá, él no podía impedir. ¿Saben la cantidad de lapidaciones que habrá visto Yahshua desde su niñez hasta parte de su ministerio? La cantidad de lapidaciones. Pero sobre esta lapidación específicamente fue consultado él, porque le estaban buscando la vuelta para tener de qué acusarlo. O sea, le estaban generando una trampa. Y si hay una trampa, nosotros tenemos que buscar en el contexto bíblico cuál era la trampa que le estaban haciendo a Yahshua HaMashiach. Nadie se detiene. O sea, les hablo en mi época de instructor cristiano. Como instructor cristiano en mi época, que yo instruía bajo una teología de tradiciones o de leer lo que decía el mundo protestante, yo no me detenía ni siquiera
a buscar sobre la trampa que habían hecho, o la trampa que querían hacer a Yahshua, cuál era la trampa. Pero acá la palabra dice bien que todo esto era una trampa que se le estaba generando para tener de qué acusarlo. O sea que no era tanto lo de la mujer adúltera, pero nosotros como cristiano, en mi época de cristiano, me enfocaba más en la frase, como les decía al principio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra también. Después se usaba de este párrafo bíblico y había especulaciones y deducciones sobre lo que Yahshua había escrito en tierra, y bueno, y todos teníamos un mundo de matiz y de conclusiones de que Yahshua había escrito en tierra, pero no era lo más importante lo que él había escrito en tierra, o el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Acá lo más importante de este párrafo bíblico es cuál era la trampa que le querían hacer a Yahshua HaMashiach. Esta palabra siempre estuvo mal enfocada, aunque también es determinante el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque eso es parte de la base para resolver la trampa. Ahora que ustedes están ahí con sus versiones, no importa en qué versión lo lean, porque la palabra es muy clara, no tiene mucho misterio esto, no hay que leer el Zohar, ni el Talmud, ni la Tanaj oral, ni escrita acá. Lo que interesa es lo que realmente dice la palabra. Ustedes van a ir a Juan 8, esto es muy sencillo, como le decía, la palabra de este título es la adúltera sorprendida, es muy sencillo. Pero podríamos empezar del versículo 2, pero empezamos directamente del versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Yahshua: Maestro o Raboni, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Según ellos, ella estaba... Ustedes me entienden. Yo le hago la guiñada y todo eso es como para... Es un juego, pero solamente se lo hago para tener un lazo de humor, para sacar las tensiones en la enseñanza. Y bueno, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moshe nos ordenó apedrear a tales mujeres. Primer error, vieron que el diablo siempre usa la palabra, o cuando queremos causarle trampas a otro, no la expresamos tal cual como es, ¿no? Siempre arreglamos la palabra conforme a nuestra propia concupiscencia, o lo que nosotros que queremos usarla, la añadimos y le sacamos. La palabra ordenaba apedrear al varón y a la mujer, no solamente a la mujer. No, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Después dicen que nosotros los yagüistas somos machistas. Me parece que acá esto eran peor que todos, ¿no? ¿Tú qué dices? Le dicen, ¿no? Vamos, ¿a quién les dijeron? Los maestros de la ley y los fariseos llevaron. O sea que estaban los maestros de la ley y los fariseos. ¿Tú qué dices? Le preguntan los maestros de la ley y los fariseos. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. Y acá empieza a hablar de la trampa, para tener de qué acusarlo. Pero Yahshua se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, ya no era una pregunta, sino que, pobre Yahshua, ¿no? Dirán, ¿quién me mandó a estar acá? Porque si leemos en el versículo 2 dice: al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle, ¿no? Y habrá dicho: Yahshua, ¿qué estaré haciendo acá? ¿Para qué vine acá? Si yo sabía, estos fariseos me vienen persiguiendo durante todo el ministerio, los maestros de la ley también. Los guachos quieren sacrificarme de una manera u otra, ¿no? Y entonces, imagínense Yahshua en esa situación, ¿no? No puede ser, me matan a pregunta, ¿no?
me puedo sentir un poquito identificado con esto, porque cada vez que estoy enseñando la palabra, había un par de hermanos que estaban enseñando la palabra y decían, ¿dónde está escrito eso, pastor? ¿Dónde está escrito eso? Y hay información que no la tenemos solo en la Biblia, hay que recorrer otros libros, ¿no? Y hay muchos evangelios apócrifos, según o que muchos dicen engañosos, según quien, la iglesia greco-romana, que se han sacado de la Biblia, pero en verdad los sacó la decisión del hombre, ¿no? Entonces, a veces me parecía estar en esta situación también de, ay, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito? Porque si algo no está escrito en la palabra, miren que no es, según muchos, ¿no? Pero hay libros para investigar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, a veces ese pequeño ocio que tenemos, esa pereza que tenemos para leer la palabra, nos lleva a cuestionar a las personas que están buscando conocimiento o que se generan dudas. A mí la palabra, cuando lo estoy leyendo, me genera dudas y yo quiero ir a una búsqueda de la verdad día a día. Soy insaciable en el conocimiento. Y muchos de mis hermanos son insaciables en mi conocimiento. Mi pareja, Silvia, por ejemplo, es insaciable en el conocimiento. Siempre está buscando nuevo conocimiento y es una buena forma que tengo también de... viene, me comenta cosas que estudió la palabra, yo también la escucho y siempre terminamos en el día hablando de Yahshua porque es nuestro gran lazo, nuestro gran nexo, Yahshua HaMashiach. Entonces, ellos lo acosaban a preguntas y Yahshua se incorporó. O sea, cuando habla de incorporar, es prestarle atención, ¿no? Y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, se puso de pie y le dijo, bueno, señores, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto, tantos los maestros de la ley como los fariseos se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Yahshua solo con la mujer que aún seguía allí, ¿no? Entonces se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Le dijo él. Nadie, Adón. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Del punto de, si tomamos el versículo 6 sobre el tema de la trampa, nosotros empezamos a darnos cuenta que, según lo que les leí en Deuteronomio, ¿no? Los versículos bíblicos que leímos en Deuteronomio, y les recuerdo así medio rapidito que recién no se les pudo oír la información tan rápido. Si me están prestando atención, no se les pudo oír la información tan rápido. Había que cumplir ciertos requisitos para apedrear a una mujer. 2, 3 testigos, los primeros en tirar las piedras iban a ser los testigos, pero los judíos, el judaísmo, tenía a los jajamim, que tenían el título de ser los sabios, eran doctores eran doctores en la materia del halajá, la ley judía. Este era un título usado por los judíos y para ellos para ellos es el jefe espiritual, por ende es un rabino, ya sea ordenado por un seminario rabínico o una yeshiva, o bien los representantes de una comunidad judía. Los caraitas los consideraban como una parte de su liderazgo, aunque en el caraísmo no existía la figura como un gran rabino. Pero en ese lugar estaban los maestros de la ley
y los fariseos, o sea, los jajam, los rebe, que eran rabinos, y tales personas defendían la ley. Entonces esto fue una escena montada por los maestros de la ley y los fariseos, los jajamín, los rebes, habían montado una escena, una supuesta mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, o sea, teniendo la relación sexual, pero este juicio no reunía las condiciones indicadas y Yahshua palpó la trampa que le querían hacer. Porque Yahshua se dio cuenta que no estaban los testigos. No solamente había que ir al sacerdote levita, sino que había que ir ante el juez y se iban a presentar aquellos que defendían la Torá y la ley del Adón ante el juicio. Había que ser un juicio público y ordenado. Yo siempre le digo a los hermanos, el juicio de Yahshua fue un juicio legítimo, o sea, el juicio que lo lleva Yahshua a la estaca era un juicio legítimo en cuanto fue hecho en la noche. No se podía desarrollar un juicio en la noche en Israel. Los juicios tenían que ser a luz del día. El juicio que nosotros notamos hecho a Yahshua también fue un juicio legítimo. Tampoco reunía al sumo sacerdote, aunque la palabra habla del sumo sacerdote ahí, no estaban las personas indicadas para juzgarlo. Yahshua fue un juicio totalmente legítimo porque fue un juicio arreglado. Bueno, esto que querían hacer también era un juicio corrupto, un juicio arreglado, no reunía las características de los testigos, no reunía la característica de los testigos, no había tales testigos. Hay muchos que dicen que cuando Yahshua escribió en la tierra estaba escribiendo fragmentos de la Torá, el cual también de seguro escribió la parte de Deuteronomio, de Deuteronomio 17, del 4 al 7. No se olviden que la palabra no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Eso fue algo que se le dio orden después de los concilios, en las versiones que nosotros tenemos. Pero la palabra no tenía ni capítulos ni versículos, eran todo escrito de continuo, ¿no? La palabra era todo escrito en continuo. Los teólogos, muchas personas se encargaron de dividir la palabra según versículo, capítulo, pero no existía eso. Entonces Yahshua empezó a escribir la ley. No se olviden este concepto. Siempre recuerden, los Yahshua era la ley, era la Torá, era la ley viviente. En ese momento él era la ley viviente que había y a él no se le pasaba ningún punto por alto. Y él habrá empezado y una de las cosas que habrá empezado a escribir en tierra fueron cosas tan simples como cómo se debería de ejecutar un juicio a una mujer sorprendida en adulterio. Otra de las cosas que faltan, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, yo creo que la mayoría de ustedes se conocen Levítico de memoria, el párrafo bíblico que le voy a decir, Levítico 20:10. Vamos a ir a Levítico 20:10. Yo estoy buscando en la Biblia que está en el celular, ¿vieron? Bueno, ahí tengo la Biblia, se ve al revés. Bueno, en Levítico 20:10. Antes la subrayo y todo para... ¿Vieron? Ahí está subrayadita. Ay, que ahí no se ve. ¿Viste? ¿Vieron? Ahí está. Levítico 20:10. Y esto lo hemos leído muchas veces. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Bueno, esto ya lo explicamos un montón de veces. Pero falta alguien en este juicio que no fue conducido. Y es una de las primeras cosas que Yahshua se dio cuenta que ese juicio estaba mal. Falta una persona ahí. Sí, ¿quién falta? Sí, díganlo. Falta el varón.
O sea que falta el adúltero. Falta el adúltero. Falta el que tocó la mujer ajena. Entonces ese juicio no podía seguir. Miren si Yahshua iba en ese momento por estar a favor de los fariseos, de los jajamín, de los rebes, de los rabinos, de los maestros de la ley, de los fariseos, por en ese momento ganarse la aprobación de ellos, decía, bueno, vamos a pedrearla. Total, he visto tantas lapidaciones, podría haber dicho Yahshua, otra mujer más lapidada, no hace nada, pero faltaba una persona ahí, faltaba el adúltero. Y por eso este juicio era ilegítimo, porque uno de los testigos, una de las personas, porque ¿con quién la vieron mantener relaciones sexuales a esa mujer? ¿Con el hombre invisible? Todavía no había nacido Marvel, ni los cómics, no existía tan hombre invisible el cual la había hecho cometer adulterio, falta el hombre. O sea, esto lo digo a plano de causarles una sonrisa a ustedes, pero fíjense en si sería hasta tonta la trampa que le estaban tendiendo a Yahshua HaMashiach, que falta el varón, falta, a ver, es fácil, ¿no? Yahshua en ese momento pudo entender esta situación, está todo bien, acá está la mujer adúltera, ¿y dónde está el que estaba compartiendo el lecho con ella o estaba manteniendo la relación sexual en ese momento? Porque si ella era adúltera era porque había un adúltero. Había un varón, soltero, casado, pero había alguien que había tocado la mujer ajena. Entonces ese juicio no podía proseguir. Era tremenda trampa. ¿Entienden? Tremenda trampa. Por eso, cuando nosotros usamos esa frase, y es una frase que tenemos que corregir, Yahshua HaMashiach no justificó el adulterio de la mujer. Yahshua dijo bien, nadie te tira ninguna piedra porque nadie te puede condenar porque no están los testigos correspondientes, ni tampoco está el hombre con el cual tú estabas teniendo relaciones sexuales. No te pueden condenar ellos ni tampoco te puedo condenar yo. Porque para condenar a una persona de adúltero o de adúltera, tienen que estar los testigos y las pruebas de que esa persona consumó adulterio. Los cristianos, los protestantes, los católicos son muy rápidos en tomar una decisión de juicio. Jamás te olvides que con la misma vara que medís vas a ser medido. Y esto te lo estoy diciendo con total seriedad. Si nosotros no reunimos las condiciones para llevar a una persona a juicio, para que una persona tenga una condena, mejor es cerrar la boca. Como Yahshua dice, ¿dónde están los que te condenaban? Lo único que le dijo Yahshua es, vete y no peques más, porque si por las dudas, vamos a hacer de cuenta, habías sido realmente sorprendida en adulterio, no vuelvas a pecar, porque capaz la próxima no esté acá para ayudarte, no esté acá para salvarte. Tratá de cuidarte, de no volver a caer en la misma transgresión. Pero eso es una de las grandes cosas. Yahshua no justificó a la adúltera diciendo, ustedes no tienen la capacidad para condenar, o ustedes no tienen la capacidad para juzgar. No, en cierta manera, Yahshua la perdonó porque no había la suficiente evidencia. Él la perdonó a nivel personal, pero ¿cuándo la perdonó? Cuando los demás se retiraron porque no tenían cómo condenarla. Era un juicio totalmente inválido, hermanos. Era un juicio que no podía ser sostenido por los fariseos, por los maestros de la ley, por ninguno de los que en ese momento estaban tratando de defender la Torá. No tenían defensa de la Torá porque ahí estaba la Torá viviente. Y querían usar la Torá mal usada porque esos fariseos, esos maestros de la ley, no estaban siguiendo el procedimiento correcto de cómo se tenía que hacer un juicio por medio de la ley mosaica. ¿Entienden? Entonces, cuando Yahshua dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, era porque no estaban los testigos. Y eso es lo que tienen que entender ustedes. Si nosotros hay testigos suficientes para llevar a juicio a un hermano, para condenarlo,
están los testigos. Sea sorprendido a un hombre, una mujer, en cualquier pecado de muerte o en adulterio, como fue en este caso, la palabra no dice que nosotros no protejamos la ley. No, nosotros tenemos que cuidar la ley, protegerla y tratar de que la ley se lleve a cabo en nuestra comunidad, que se respete la ley del Adón. Pero siempre, siempre ordenadamente y ejecutando el procedimiento que manda la ley, no por inventos, ni por deducciones, ni por especulaciones, porque si hay gente especuladora y hay gente que vive por deducciones, son los cristianos, los protestantes y los católicos. Son gente que viven bajo especulaciones y deducciones. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ahora, si nosotros tenemos las evidencias suficientes, testigos, personas, ahora nosotros estamos manejando algunos casos de expulsión en la iglesia. No, hay testigos fuertes acerca de chisme, de murmuraciones, y esos testigos se tienen que hacer responsables de lo que han escuchado en base a chisme o murmuración. Entonces, ahí se puede hacer una aplicación de la ley, porque los testigos van a hablar y se puede llegar a hacer un juicio válido, ¿no? Pero si nosotros no reunimos las condiciones para un juicio, tenemos que cerrar la boca. Pero la palabra nos manda a que nosotros, si yo les digo, si estaban las evidencias, los testigos, estaba el varón que falta ahí, cuando fue sorprendida y presentada delante de Yahshua, la mujer, también estaba el varón. Yo les digo que Yahshua no podía en ese momento decir, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque si había uno que tenía que conservar la Torá, porque él era la Torá viviente, era el mismo, Yahshua HaMashiach. Y aunque él no hubiese querido participar de la lapidación, él no podía haber impedido esa lapidación. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero todo fue una trampa que se le hacía a nuestro Mashiach, a nuestro Melech, a nuestro rey, a nuestro Cohen, nuestro sacerdote. Se lo digo en hebreo y en greco romano. No porque diga nombres blasfemos significa que estoy pecando. Simplemente es para que puedan entender todos los que miren y escuchen este video. Así que por lo tanto, no tomen esa frase de una manera tonta, como decir, ay pastor, usted dio una serie de enseñanzas acerca de que la mujer debe usted sataniza la figura de la mujer. No, yo no satanizo la figura de la mujer, ni tampoco satanizo la figura del hombre. Ustedes han hecho una mala interpretación de la palabra, porque han mirado un pequeño versículo y una pequeña expresión que dijo Yahshua HaMashiach, ven una frase, un versículo, pero no ven todo el contexto de la palabra, ni tampoco investigan. No se acuerden, no se olviden que para el juicio que leímos en Deuteronomio 17, había que investigar. Había un proceso de investigación. Yo me imagino que el adúltero y la adúltera quedaban bajo observación. Tampoco se hacía una lapidación como algo espontáneo o como algo impulsivo. No se podía hacer una lapidación en base a impulsos. Tenía que haber una investigación. Si usted cree que alguien es adúltero o adúltera, hay que hacer una investigación sobre ese caso. No hay que abrir la boca rápidamente y decir, es un adúltero, es una adúltera. No. Investigar, testigos. Todo lleva un orden. Hay que investigar. Así como en ese caso hablaba de la idolatría, hay que hacer una investigación antes de pedir la condena a una persona. Capacidad para juzgar tenemos casi todo. La palabra no dice que nos juzguemos. La palabra dice que si juzgamos, con la misma vara seremos medidos. Pero para pedir la condena a una persona, ya eso son palabras mayores. Que Yahshua HaMashiach los bendiga grandemente. Usen la palabra correctamente. Y bueno, espero haber contestado la pregunta de todas aquellas o aquellos que se sintieron como que Yahshua había liberado, que tomaba como una acción menor el adulterio,
o en este caso la adúltera, que lo tomaba como algo que, son todos perdonados. Igual, no se olviden que el único pecado no perdonado es no creerle a la Ruach HaKodesh, o sea, la blasfemia contra el Espíritu, o creer de la fuente de poder. Cuando se está ministrando bajo el nombre del Mashiach, de Yahshua HaMashiach, y bajo el poder de Yahweh. No se olviden jamás de eso. No se olvide que Yahshua HaMashiach es amor y que Él perdona. Un abrazo grande para todos, para mis consiervos, pastores que mirarán este video también, para mis consiervos consagrados de Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach, un abrazo para todos los hermanos, para todos los que miran mis videos instructivos, que Yahshua HaMashiach los bendiga en forma sobreabundante bajo el poder de Yahweh. Emet, la verdad.